crees que lo de Torre Pacheco fue causado por grupos de extrema derecha o fueron simplemente vecinos que estaban hartos ya de lo que estaba pasando? Esos conatos de violencia se van a resolver por parte de un líder religioso que va a impartir la Sharia en ese lugar concreto. Un líder dentro de una comunidad de musulmanes que en esos momentos está agitada, quien da directrices, quien dice por dónde hay que ir, cómo hay que comportarse, cómo no hay que comportarse, con pasamontañas, ataviados con palos, lanzándole piedra a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. De un plumazo quitamos las ONGs en España. ¿Crees que habría menos muertes en el Mediterráneo? Si estas ONGs dejan de operar, los traficantes dejan de operar. El somalí que sale de Somalia a través de la frontera de Kenia ha pagado a redes de la yihad. En mi perfil de X he subido informes de Frontex donde queda constatado que hay una colaboración entre traficantes y ciertas organizaciones humanitarias. Hay traficantes que envían embarcaciones cuando hay ciertas organizaciones humanitarias esperando en según qué puntos concretos del Mediterráneo central. Al menos que se sepa que delincuentes multireincidentes con delitos graves han sido expulsados del país y a través de la inmigración ilegal han vuelto a entrar. ¿Qué pasaría si dentro de 20-30 años las relaciones con Marruecos se tuercen? ¿Estas personas de verdad van a defender los intereses de la nación española o del pueblo español por encima de su religión? Soñar con el guardia civil camerunés que nos va a salvar, eso es utópico. O solo hay que ir a barrios británicos donde hay policía británica de un origen concreto que cuando tú vas a tratar de denunciar a una comunidad concreta, esa denuncia va a ser archivada. ¿Cuál es el riesgo real de un atentado terrorista en España a día de hoy? Hola Rubén, nada, gracias por venirte aquí al canal, por estar en mi tierra. Vamos a hablar de varias cosas que te incumben desde un punto de vista profesional, pero también personal. Y la primera pregunta, y bueno, como quiero empezar yo un poco el podcast, es haciendo que el invitado se autointroduzca para que no dé yo una versión errónea de su currículum. Entonces, dicho esto, ¿quién es Rubén Pulido? Bueno, yo me defino siempre, al margen de cualquier tipo de currículum, y lo voy a llevar por bandera siempre como un servidor a la patria. Yo he estado en el ejército durante más de una década y me siento muy orgulloso de ello, he disfrutado mucho de ello, son circunstancias, pues al final, que una serie de hechos que te obligan a alejarte. De hecho, estoy de excedencia actualmente, pero bueno, he encontrado otras trincheras, que son las trincheras civiles, que es la lucha por la verdad dentro de un tema tan complejo como el de la inmigración, y ya creo que aquello fue un periodo en el cual me sometí a mucha disciplina y a mucho conocimiento, pero por encima de todo, aunque haya tenido luego una formación ajena a mi paso por las Fuerzas Armadas, yo es lo que más ha marcado mi carrera, lo que más va a marcar mi carrera y lo que cada día de alguna forma me impregna para hacer lo que hago sin miedo y sin considerar ningún tipo de riesgo, porque creo que estoy sirviendo a mi país de una forma diferente, pero sirviendo a mi país, y yo tiraría todo tipo de currículums, ahora que se habla mucho de ello, y yo me considero por encima de todo eso. Un servidor a la patria, he estado eso, más de una década en Fuerzas Armadas, me he especializado a lo largo de todos estos años en una materia como el tema de los flujos migratorios, algo que empezó un poco en mi paso por las Fuerzas Armadas. A partir de ahí, pues he ido perfeccionando mis conocimientos a través de formación extraordinaria y desde entonces, pues, aparte de hacer el trabajo que hago, pues vengo también asesorando a muchos organismos en esta materia, desde partidos políticos a diferentes asociaciones, organizaciones, entidades públicas y bueno, y lo que vengo haciendo también en televisión y a través de diversos digitales y demás. Y si hablamos un poco más así de lo evidente dentro de tu carrera, que es a día de hoy un poco el tema geopolítico y también hablar un poco de inmigración ilegal, hay varias personas, tanto medios de comunicación como partidos políticos, que a la inmigración ilegal, sabiendo que puede traer consigo
la elevación de las cotas de inseguridad. Lo llaman convivencia, lo llaman diversidad también, pero las tasas de criminalidad siguen subiendo. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos realmente ahora? Y si hay una relación directa entre estos flujos migratorios que vienen de forma ilegal y el incremento de la tasa de criminalidad. Mira, el que no quiera ver esa relación directa está tapando la luz del sol con un dedo y se está autoengañando a sí mismo o está tratando de engañar a la sociedad con qué fines, ¿no? Con fines políticos y con múltiples finalidades. La evidencia es tan empírica como la realidad que se vive en muchas ciudades españolas, en muchos barrios de España y una realidad que está emergiendo también en televisión. Hace poco hemos visto lo de Torre Pacheco, hemos visto lo de muchas localidades en Cataluña y vamos a ver muchos episodios más. Entonces, la realidad es totalmente empírica. Otra cosa es que el gobierno, la policía, no los agentes de la Policía Nacional, la policía, a través de una cúpula manejada por el Ministerio del Interior, esté intentando maquillar ciertos resultados que tienen que ver mucho con esa criminalidad asociada a esa inmigración. Que eso está ocurriendo también. Luego nos vamos a enfrentar en España a retos como los que se están enfrentando desde hace muchos años en lugares como Francia. Lugares como Francia, como Bélgica. Y estos retos son que en muchas comunidades, en muchos barrios, en muchos guetos donde se concentra esta inmigración, la delincuencia no va a formar parte de estadísticas policiales ni de estadísticas del Ministerio del Interior. Esos conatos de violencia, esas reyertas, esas diferencias entre culturas opuestas o entre la misma cultura, porque ellos muchos conflictos los resuelven con violencia, eso no va a salir de esa zona. ¿Por qué no va a salir de esa zona? Porque todos esos conflictos se van a resolver por parte de un líder religioso que va a impartir la Sharia en ese lugar concreto, va a impartir la ley islámica y esas estadísticas las va a controlar ese líder religioso. No se va a llamar a la policía, porque ese imán va a tratar de resolver cualquier conato de violencia, cualquier reyerta o cualquier asunto. Entonces vamos a vivir ajenos a una criminalidad que aumenta de manera exponencial en todos esos guetos, en todas esas zonas, pero que en estadísticas no lo vamos a percibir nunca. Y eso es importante conocerlo, porque eso va a ser en unos años novedoso aquí en España. Pero es una realidad, porque yo tengo una interlocución muy fluida con políticos franceses, holandeses, belgas, incluso de Suecia, y es una realidad que ya está de manifiesto desde hace unos años en muchos países. Y aquí en España también es una realidad que está sobre el terreno, pero que todavía no somos conscientes de ello. Entonces, hablar de estadísticas de criminalidad, manejar datos de interior, en un tema tan complejo y con las aristas que te estoy contando, pues difícilmente vamos a ser capaces de percibir algo pues, que va a quedar diluido en esa solución religiosa, en esa solución focalizada en un área concreta y controlada por una persona que nunca va a poner en conocimiento de la policía bajo ningún concepto lo que está sucediendo en casa. O sea, son estos barrios los no-go, ¿no? Las zonas donde no se puede ir. No necesariamente tiene que ser una zona no-go. Habrá zonas, como hay ya en muchas localidades de Cataluña, en las que no haya un clima tan incómodo, ¿no?, como para que te evite acercarte a esa zona, pero ya hay un control férreo por parte del Islam político y por parte de todas las vertientes que genera ese Islam político, ¿no?, y la implantación de unas normas de convivencia basadas en, como he dicho, las leyes religiosas del Islam, ¿no?, el islamismo en algunos puntos concretos, afortunadamente, aunque es una cuestión que se puede también ir extendiendo, pero en definitiva no te tiene por qué mostrar una cara desagradable para que ya exista un control sobre el territorio por parte de un líder u otro.
aunque no exista, se sabe que se sabe quién manda, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. A ver, si lo hemos visto también en Torre Pacheco, hemos visto imágenes como Batman, ¿no? Controlaba la masa. Batman se erige como eso, como un líder dentro de una comunidad de musulmanes que en esos momentos está agitada por todo lo que está pasando en Torre Pacheco y es quien da directrices, quien dice por dónde hay que ir, cómo hay que comportarse, cómo no hay que comportarse. O sea, lo de Torre Pacheco, ¿tú crees? Porque ya sabes que cuando surgió todo el tema este, que ha sido hace bien poco y que ahora está en boca de todos, de nuevo, medios de comunicación, ciertos partidos hablaban de racismo, pero nadie se dedicó a quizás hablar un poco del problema real. Entonces, la pregunta sería, ¿tú crees que lo de Torre Pacheco fue causado por... Hablo de los disturbios que pasaron, no de la agresión ni nada de esto, los disturbios que pasaron a las pocas horas. ¿Fueron grupos de extrema derecha, racistas, o fueron simplemente vecinos que estaban hartos ya de lo que estaba pasando? Mira, yo he estado viviendo, porque como he estado en Fuerzas Armadas, he estado destinado en Murcia, y yo he estado viviendo más de 10 años en Murcia. Yo conozco Torre Pacheco, conozco Lorquí, conozco Archena, conozco toda la comarca de la Vega Baja de Alicante, que es la que linda con Murcia. Desde hace muchos años esos pueblos han tenido una población de origen magrebí muy presente por la cuestión de la huerta murciana, por el tema del campo, ¿no? Pero claro, luego surgen segundas generaciones, terceras generaciones, familiares que vienen, inmigración ilegal que se encuentra cómoda en esas comunidades, porque claro, ellos ¿dónde van a ir? Se encuentran cómodos en esas comunidades, y los vecinos de todas esas localidades, los vecinos de muchas localidades de la Vega Baja, con la que de hecho tengo interlocución en muchas ocasiones, llevan sufriendo oleadas de delincuencia durante muchos años ligadas a ese sector de población concreto. Y esto no es ningún tipo de delito de odio, es que yo tengo, no voy a decir quién es, pero yo llevo años teniendo una interlocución directa con un alcalde de una de esas localidades en donde todavía no se ha producido un estallido, que está muy preocupado y que yo he visto estadísticas policiales y que he visto según qué material que pone en evidencia que esa comunidad concreta está generando problemas. Entonces, claro, la población, como en muchas ocasiones, aunque demográficamente no sean superiores a la población española, pero en presencia en las calles, porque son culturas que están acostumbradas a estar todo el día en la calle, hablando y tal, pues ahí tienen mucho peso y se sienten de alguna forma amedrentados y evitan opinar y evitan manifestarse sobre lo que está ocurriendo en esas localidades. Tienen miedo, en definitiva. Llevan muchos años callándose, llevan muchos años soportando robos, soportando agresiones, soportando todo tipo de delitos en esas localidades. De hecho, en toda la zona de la Vega Baja, los robos a domicilio son casi semanales. Y están callados porque no los tachen de racista, porque el vecino no le mire mal, porque la policía no de alguna forma lo acabe desplazando dentro de su vecindad. Y al final tú llevas muchos años tragando, hasta que llega un punto en el que dices, ya está. Sí. Y si encima recibes un apoyo por parte de ciudadanos que no son de Torre Pacheco, concienciados del problema y que buscan de alguna forma en Torre Pacheco escenificar lo que está pasando en casi toda España, que sufre ese peso demográfico, pues se produce el estallido. Sí. Y Torre Pacheco es un foco, ¿no? Es un escenario, es un suceso que hemos estado viendo en todas las cadenas de televisión. Pero esto no se va a quedar solo en Torre Pacheco. Es que si no se hace nada por evitar todo lo que está aconteciendo en estos últimos años, si no se controla la inmigración, si no se controlan a esos perfiles multireincidentes, si no se pone un poco en orden esta casa, va a suceder y va a suceder cada vez con peores consecuencias. Sí, yo creo que es el problema de la autocensura del siglo XXI, que es que la gente se calla hasta que al final estallan por una mínima chispa.
en este caso no tan mínima, pero podría haber sido mínima. Entonces, ¿tú crees que va a haber un siguiente suceso al estilo Torre Pacheco? Y si es así, ¿cuáles son las zonas más calientes donde podría pasar? Yo insisto que esa zona está muy tensionada desde hace muchos años. Yo no descarto que pase la zona de Vega Baja, que pase en Callosa, Guardamar del Segura, toda esa zona del Segura, Orihuela, Almoradí. Son localidades que, Crevillente, donde hace poco ha habido un suceso también relacionado con la inmigración, hubo una persecución policial y iban al volante dos magrebíes sin carnet, y que podría haber terminado en un hecho aún peor que el accidente, ¿no?, que tuvieron tras la persecución policial. En definitiva, toda esa región, toda esa comarca y muchas localidades de Murcia llevan muchos años tensionadas, llevan muchos años padeciendo robos, padeciendo delincuencia importada. También está la zona de Almería, que lleva también muchos años tensionada, la zona de Cataluña, que te voy a contar sobre ello. Lo que pasa es que ahí la cuestión es totalmente diferente a nivel social, ¿no?, porque ahí hay también ciertas connotaciones identitarias en cuanto al nacionalismo catalán y demás, que difieren un poco de los escenarios que te estoy comentando, ¿no?, esos nuevos catalanes y ese evitar ciertos conflictos, pero también hay muchas zonas tensionadas en Cataluña y también en el País Vasco. Pero insisto, yo creo que si hay otro Torre Pacheco, yo creo que va a tener lugar en la zona de Levante. Apostaría que va a tener lugar en la zona de Levante o quizás en Baleares. Y también tiene mucho que ver el perfil de la inmigración que accede a, que ya hablaremos sobre ello, que accede a toda esa zona de Levante y Baleares, que difiere mucho del perfil de inmigración que llega a Canarias y que llega a otros puntos peninsulares. Pero apostaría que sí, que puede ser la zona de Levante. Porque el problema es un poco, has dicho tú, que es las segundas y terceras generaciones, pero también el flujo que viene de gente nueva a la península. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿quiénes crearían más problemas ahora mismo en España? ¿O es simplemente que si hay una unión de diferentes vínculos de personas que llegan del norte de África? Hay perfiles más conflictivos que otros. Vale. Hay perfiles más conflictivos que otros y eso también hay que tenerlo en cuenta. En la zona de Levante y Baleares, el perfil de inmigración que está llegando allí proviene de la ruta argelina. Son mayoritariamente jóvenes argelinos antisistema, totalmente marginados en la sociedad argelina. Muchos son delincuentes multireincidentes y eso es lo que está entrando a través de nuestras fronteras, a través de esa ruta argelina. Ahora estamos viendo también en Baleares que hay nacionalidades que antes penetraban en Italia y que ahora, por los controles que hay en Italia, están utilizando esa ruta balear, que esos son somalíes. O sea, es población subsahariana de origen somalí. Y también son sujetos que tienen un carácter, porque es que al final tenemos que ir al carácter del sujeto en sí, ¿no? El somalí no tiene el mismo carácter que el senegalés. Vale. El somalí es más rebelde que el senegalés. El somalí que sale de Somalia a través de la frontera de Kenia para seguir subiendo hasta llegar a Argelia y tomar la ruta balear, para salir de Somalia ha pagado a redes de la yihad. Y cuando pagas a redes de la yihad, tú no eres el mejor de la familia. Y eso es una realidad que tenemos que asumir, igual que pasa en Ruta Canaria con los malienses. El maliense que logra llegar a Mauritania a través de la frontera norte ha estado en contacto con redes de la yihad que le han facilitado esos pasos fronterizos, porque son los que controlan ciertas fronteras. Entonces tenemos que focalizar también mucho en el perfil. En el año 2020, 2021, 2022, la mayoría de la inmigración ilegal que llegaba al archipiélago canario era de origen senegalés. Y no hemos tenido grandes problemas de convivencia con esa nacionalidad concreta. Pero ahora el paradigma ha cambiado. Ahora la mayoría son malienses. Vale. Y suceden cosas como las que han sucedido en Alcalá de Henares. Porque el maliense, desde que nace su hija, la somete a una castración genital. El maliense, el fundamentalismo islámico lo profesa con eso,
valga la redundancia, con fundamentalismo, ¿no? Son sociedades que tenemos que ser conscientes de que no viven como lo occidental y Claro, tampoco viven como muchas culturas africanas, sino que entre ellos hay diferencias notables y perfiles que son más conflictivos y perfiles que son menos conflictivos. sí, Entonces, toda esa masa de inmigración argelina que penetra en zona de Levante y Baleares es una masa de población argelina que son jóvenes, que es un perfil de jóvenes de 20 a 30 años, que muchos son multireincidentes en sus países de origen y que otros viven de una forma totalmente asistemática, es decir, no tienen una obediencia a su país, no tienen una obediencia a leyes de su país y lo que buscan de alguna forma es hacer de la delincuencia en muchos casos su modus vivendi y aquí en España encuentran un parque temático para hacer lo que les venga en gana sin ningún tipo de coste sí. severo, ¿no? Por describirlo de alguna forma. Un par de cosas que has mencionado. La primera, que ya no utilizan a Italia. Yo la verdad es que no sé cómo, o sea, no soy una persona que esté muy metida en el tema, pero sí te puedo contar de conversaciones que han tenido amigos míos en el metro de Roma, donde han escuchado a personas del norte de África hablar por teléfono móvil diciéndoles, a quien sea con los que estaban hablando, que Italia ya no era el sitio para donde ir. ¿Por qué? Seguramente por un tema de control, pero también por un tema de subsidios. Que las ayudas ya no estaban en Italia, que ahora las ayudas estaban en España. Y esto es, no quiero decir quiénes son, pero lo han escuchado en el transporte público de Italia. Es el punto número uno que nos llevaría a la pregunta de el efecto llamada. Y luego otra cosa que has mencionado, quizás es mejor separar estas dos preguntas. Primero hablemos del efecto llamada. O sea, ¿tú crees que el sistema que tenemos de subsidios públicos es la mayor atracción para personas que llegan irregularmente a España? Claro, sobre todo para una inmigración que persigue ese carácter de subsistencia económica sin hacer un gran esfuerzo, ¿no? El paraíso más idílico pues, es aquel país que le da el Welcome Refugee, el pack, ¿no? de bienvenida, el todo incluido, ¿no? El te vamos a acoger, vas a pasar a un centro de acogida, te vamos a dar alimentación, ropa, dinero en efectivo, te vamos a facilitar luego que sigas viviendo del sistema de una u otra forma. El mayor efecto llamada se crea a través de ese Welcome Refugee, de ese pack de bienvenida, ¿no? que consiste en todo eso, ¿no? En todos esos subsidios y todas esas comodidades que van encontrando quien entra ilegalmente en territorio español, que es importante destacarlo. Entonces, claro, al final no solo está la frontera física, o no solo están los barcos del ejército, como se hablan en muchas ocasiones, ¿no? de hacer una contención naval y demás. Es que en muchas ocasiones la mayor frontera la podemos establecer a través de la incomodidad. Ahí podemos crear un efecto disuasorio muy importante. Y Vale. tú has mencionado un ejemplo considerable. Oye, aquí ya no tenemos no nos nutrimos económicamente. Ahí hay una frontera que se ha dibujado y que ha dibujado Giorgia Meloni. Y es crear esa no dependencia del Estado y convertirlo en una frontera. Entonces, una frontera no tiene por qué ser siempre física. Y cuando, aparte de que esa frontera física no exista, tampoco existe una política disuasoria que incomode a quien viene aquí a recrearse de nuestro sistema, pues ya estamos hablando de un cóctel perfecto para el que viene aquí a andar como Pedro por su casa. Sí, hay intereses perversos, yo creo. Y un tema muy importante que has mencionado, a mí me parece muy interesante, es la diferenciación entre las mafias que existen en territorio africano, entiendo, que hacen que unas personas lleguen de un sitio o de otro. Entonces, has mencionado la mafia yihadista. Porque claro, cuando la gente habla de mafias de la inmigración, yo creo que se creen que son como la mafia italiana de hace 30, 40 años, la mafia rusa, pero esto no creo que sea así. O sea, ¿quiénes son esta gente? Mira, actualmente por parte de partidos políticos de izquierda, pues porque es así, no porque yo sea
más conservador o menos conservador, es que son partidos políticos de izquierda e incluso el Partido Popular sigue comulgando con argumentos pasados. Sigue comulgando con aquellos de que vienen familias, de que huyen de zonas de conflicto, de que habrá que disgregar de quién realmente necesita estar aquí y no necesita estar aquí. El paradigma en la última década ha cambiado notablemente. Lo que era una reunión entre familiares para hacerse con una embarcación y huir de un contexto como el de Siria en el año 2005 o 2015, ahora no es así. Ahora no viene una familia, ahora no vienen niños, no vienen ancianos, no vienen abuelos, vienen pocas mujeres. Ahora toda esta cuestión de la inmigración ilegal se ha monetizado y se ha profesionalizado en todo el continente africano. Ya en el 2015, cuando señores de la guerra de la zona libia, señores de la guerra de la zona siria, ya cuando vieron todo ese flujo de personas que querían movilizarse con destino hacia Europa, vieron el filón. Y ya dijeron, si ellos se reúnen para comprar una embarcación, para comprar motores, para, al fin y al cabo, hacerse con una logística para ingresar ilegalmente a Europa, ¿por qué no somos nosotros los que nos encargamos de prestar ese servicio? Nosotros compramos embarcaciones, compramos motores, compramos toda la logística, nos hacemos con cartografía marítima, conectamos con organizaciones humanitarias y somos los que facilitamos toda esa movilización de inmigración desde esos puntos concretos hacia Europa. Y entonces ahí ya deja de haber familias de sirios que no se pueden permitir pagar miles de euros a esos traficantes, deja de haber familias en Libia que no pueden pagar a esos traficantes y empezamos a ver en Italia cómo llegan pakistaníes, afganos, iraquíes, bangladesíes, somalíes, sudaneses, ¿no? Nacionalidades que dices tú, bueno, es que para llegar aquí a Zuara, a Trípoli, tienen que hacer un recorrido que lo hacen con una prontitud sorprendente, que adquieren una embarcación con una prontitud sorprendente. ¿Y qué está pasando aquí? Pues ahí está pasando eso, ahí empezó a pasar eso. Señores de la guerra dedicados a otros menesteres, al robo de combustible, por ejemplo, las petrolíferas que hay por la zona libia, pues vieron en el tráfico de personas un filón tremendo y se empieza a monetizar la cuestión de la inmigración. Entonces, ahora mismo, el que desde un punto concreto de África quiere llegar ilegalmente a Europa, tiene que pagar un pasaje de miles de euros. Y miles de euros, en muchos de estos países de origen, es una auténtica fortuna. Es una auténtica fortuna. Entonces ya tenemos que olvidarnos de el hambre, la guerra, precariedad y todos esos factores y todos esos elementos que sigue repitiendo la izquierda y que con ellos comulga mucha parte de la derecha española. Ahora lo que consigue llegar a Europa por la vía de la ilegalidad es clase media y alta africana. Son personas que tienen la capacidad de reunir miles de euros. Y no solo eso, son personas que tienen la capacidad de conectar con redes criminales y redes de la yihad que le van a facilitar el camino. Entonces, para mí, ¿qué quiere que te diga? No es nada confiable lo que está entrando a través de nuestras fronteras. Y eso te lo digo ya como tesis, pero luego ves lo que está ocurriendo en nuestras calles, ves que en lo que llevamos de años son más de 80 detenciones por terrorismo yihadista en España, más de 80. Eso no lo vemos desde hace décadas. Esa cifra no la vemos desde después de los atentados del 11M, que se produce un gran número de detenciones por cuestiones evidentes. El año pasado cerró con 81 detenciones. Estamos en julio y ya van 80. Vamos a cerrar el año con más de 100 detenciones por terrorismo yihadista. Se están multiplicando. Y luego tenemos evidencias policiales que ponen de manifiesto que las rutas de la inmigración ilegal están siendo aprovechadas por esa yihad. Entonces, no solo tenemos a huidos de la justicia, sino que tenemos a terroristas que se están sirviendo de esas rutas de la inmigración ilegal y tenemos inmigración económica que no viene aquí a aportar, que viene a realizarse económicamente aprovechándose de nuestro sistema. Claro, la inmigración que viene ahora no tiene nada que ver con la que venía en los años 90.
O sea, ahora llegan incluso con móviles haciéndose selfies. Bueno, tú has dicho en varias ocasiones que llegan haciéndose vídeos y eso también es un efecto llamada. Porque eso al final hace que las personas que están viendo esos vídeos en TikTok desde los países de origen digan, joder, aquí si reúno unos miles de euros que mi familia me puede dar, me puedo ir a Europa a hacer la vida, ¿no? Claro, tú al final, si tú tienes una agencia de viajes en España y tú te encargas de organizar viajes al Caribe, a República Dominicana, tal, lo que va a convertir tu negocio en algo en un modelo consolidado y que va a hacer cada vez más demandado, ¿qué es? Las reseñas, ¿no? Sí, El sí, feedback. Pues esto es igual. sí. Todos esos vídeos, todos esos casos de éxito, todos esos inmigrantes que suben a un avión y terminan en territorio peninsular, todo eso, todo ese material es utilizado por estos traficantes que se encargan de organizar estos viajes, utilizando las redes sociales, que es lo más sorprendente de todo. Uno de los mayores portales de comunicación entre traficantes y posibles inmigrantes que quieren ingresar ilegalmente a Europa es Facebook. Está lleno y plagado de grupos. En muchos de esos grupos estoy yo dentro y lo veo casi cada semana. Veo cómo todos esos vídeos son replicados y son subidos a todas en esas comunidades para seguir alentando a jóvenes, ¿no? a que contraten los servicios de esos traficantes para llegar ilegalmente a Europa. Entonces, pues, es la mayor plataforma de marketing, todos esos vídeos. De hecho, imagino que habrá muchos de estos traficantes que recomendarán que exista ese feedback, ¿no? Y procurarán que siga presente para que ellos sigan generando dinero con todo esto. O sea, ¿cuál es el mensaje estándar que se puede ver en estas plataformas? El mensaje estándar, sobre todo, es el trato que se le da aquí a España a quien ha violado las fronteras. Ese es el mayor... Y la comodidad con la que se puede llegar ilegalmente a territorio español. Porque muchos de estos vídeos, la inmensa mayoría de vídeos, son vídeos en los que se produce una grabación en modo frontal de cómo vas navegando hacia territorio español, de cómo llegas a costa, de cómo te atienden las organizaciones humanitarias y de cómo nadie te va a impedir que permanezcas aquí de forma indefinida. Ese es el mayor reclamo. Porque es que si en Sudán intentan entrar ilegalmente en el país vecino, no te voy a contar lo que les puede ocurrir. Entonces, que aquí sea totalmente lo opuesto, eso entra en la cabeza de todos los jóvenes en esos países de origen. Es muy fácil. O sea, paso a paso, si yo fuera una persona inmigrante, si fuera una persona del norte de África o del África profunda y quisiera de alguna forma emigrar a Europa, o sea, ¿cuál es el paso a paso que debería de seguir para contactar con estas mafias? Pues mira, el paso en muchas ocasiones es hablar con alguien que ya esté en Europa. Que ese alguien que ya esté en Europa te diga cómo lo ha hecho y que te facilite la vía para hacer tú lo mismo. Que al final pasa por eso, por contactar con el traficante de turno que te va a facilitar todos los movimientos y te va a informar sobre los pasos que debes de seguir, el dinero que tienes que reunir para ir haciendo pasos fronterizos o para, en muchas ocasiones, si tienes un nivel económico alto, pues para coger un avión a según qué zona concreta del continente africano para luego embarcar con destino a territorio peninsular. Porque mucha gente se echa las manos a la cabeza diciendo, oh, están llegando bangladesíes, ¿no? Están llegando inmigrantes de Bangladesh a las Islas Canarias. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que desde Bangladesh lleguen al Sahel para partir hacia las Islas Canarias? Desde Bangladesh cogen un avión hacia Turquía, Erdogan lo permite, y desde Turquía cogen un avión hacia Dakar o hacia Mauritania y luego embarcan con destino a las Islas Canarias. Ya estamos hablando de una inmigración con una solvencia notable, que en la mayor parte de las ocasiones es incluso disidencia política dentro de Bangladesh, y es un ejemplo que hemos visto hace poco con una veintena de bangladesíes que han entrado a Islas Baleares, que es disidencia política y es lo que les ha permitido entrar en el sistema de protección internacional y asilo, pero que es que para mí no es nada tranquilizador
que personas de este tipo con una supuesta solvencia económica utilicen los cauces de la inmigración ilegal para ingresar en territorio español. En muchas ocasiones también hay que medir los relatos, pero claro, ¿quién cuece el relato? Sí. Para ponerlo encima de la mesa de la Oficina Española de Asilo y Refugio. El relato a día de hoy lo cuecen organizaciones humanitarias. Antes has hablado de la relación entre las ONGs y las mafias. O sea, no te voy a pedir que digas o que nos des pruebas, pero ¿es esto algo que en el mundillo donde te mueves tú sea algo palpable, que la gente lo sepa? A ver, no me tienes que pedir que te dé pruebas. Es que yo pruebas en mi perfil de X he puesto de manifiesto en múltiples ocasiones. En muchas ocasiones, e incluso en mi perfil de X he subido informes de Frontex donde queda constatado que hay una colaboración entre traficantes y ciertas organizaciones humanitarias. Es que eso es muy fácil de demostrar en un contexto como el del Mediterráneo central, donde hay traficantes en zona libia o tunecina que envían embarcaciones con inmigrantes ilegales al Mediterráneo central cuando hay ciertas organizaciones humanitarias esperando en según qué puntos concretos del Mediterráneo central. Entonces, al final, blanco y en botella. Y cuando estas redes criminales comparten posiciones de estas embarcaciones, cuando estas embarcaciones se quedan estáticamente en esas zonas, cuando los traficantes han compartido su posición, es que ahí hay una conexión, ahí hay una colaboración que, vamos a ver, lo podemos llamar de muchas formas, pero para mí es directa. Y las personas que no son rescatadas por estas ONGs, las personas que sucumben al mar, por ejemplo, ¿qué relación hay entre eso? O sea, ¿tú crees que si yo pago más a la mafia se va a poner en contacto con la ONG porque la ONG ya tiene ciertos recursos para, de alguna forma, llevarme a un puerto español? Porque, claro, las personas que se quedan en el mar, porque yo imagino que en el estrecho habrán muerto varias miles de personas de lo que llevamos en esta década, por ejemplo. O sea, ¿yo tengo que pagar más para asegurarme que una ONG, un barco, va a estar esperándome en territorio en aguas españolas para recogerme? ¿O esto es un poco al azar? Tú tienes que saber qué agencia de viajes contratas. Hay agencias de viaje que te van a organizar un viaje nefasto y que vas a tener que hacer cola en muchos sitios para solucionarlo, y hay agencias de viajes consolidadas. Pues esto es igual. Sí. Hay traficantes consolidados y hay traficantes que están comenzando. Los traficantes que están comenzando no tienen un conocimiento de navegación marítima tan sólido como el traficante que lleva ya unos años. Sí. Pero al final todo esto es alimentado por ese efecto llamada. El que mueran personas es porque existe un efecto llamada, existe un factor de atracción que invita a que estos traficantes sigan trabajando y a que estos inmigrantes sigan deseosos de llegar a Europa ilegalmente a través de esos cauces. Entonces, si tú tienes la mala fortuna de que no has logrado reunir 3.000 o 4.000 euros, has reunido 1.500, pues vas a caer en manos de un traficante que igual tiene menos escrúpulos. Y en lugar de ser embarcado en una embarcación sólida de madera y con todas las garantías de que vas a llegar a un punto concreto, pues habrá una balsa neumática en la que te subirás y veremos a ver cuáles son las condiciones meteorológicas a nivel marítimo. Entonces estás a merced de... Entonces lo que diferencia es eso, sí, al final lo que diferencia es tu poder adquisitivo. Pero dentro de ese poder adquisitivo hay un poder adquisitivo estándar, que para llegar a ese poder adquisitivo estándar tú tienes que tener cierta comodidad económica en tu país de origen. Y aún así este sistema perverso está haciendo que muchas personas, como has citado, mueran ahogadas en el mar, pues porque son engañados, porque no conectan con quien tienen que conectar, vale, y demás. O sea, tú dirías que si de un plumazo quitamos todas estas subvenciones que tienen las ONGs en España, si las borrásemos, ¿crees que habría menos muertes en el Mediterráneo? Totalmente, totalmente. Si estas ONGs dejan de operar, los traficantes dejan de operar. ¿Qué sentido tiene que tú metas a 50 personas en una embarcación que la vas a impulsar a la deriva en un trayecto tan inmenso como el Mediterráneo central? No tiene ningún tipo de sentido. Se van a ahogar. ¿Quién va a querer pagar a ese traficante que no va a conseguir con éxito
que tú ingreses ilegalmente en el continente europeo. Entonces, si desaparece la correa de transmisión, si desaparecen esos agentes colaboradores, desaparece este sistema. Pero es que esto lo ha puesto en práctica hace ya años Matteo Salvini, cuando decidió coartar, ¿no?, de alguna forma, la entrada de estas embarcaciones a puertos italianos. Hizo un decreto de seguridad a través del cual él decidió que esos barcos solo iban a ingresar en puertos italianos si el Ministerio del Interior daba una orden o permitía que pudiesen ingresar en puertos italianos. Entonces ahí la actividad de las organizaciones humanitarias cayó en picado, porque encontraron múltiples impedimentos. Se enfrentaron a sanciones, se enfrentaron a bloqueos, se enfrentaron a estar fondeados durante un tiempo que no podían soportar a nivel económico y que era incómodo incluso para esa relación que tenían con los inmigrantes embarcados. Ya hubo imágenes, ¿no?, de cómo saltaban inmigrantes del barco de Open Arms. Total, se creó una incomodidad para todo este conglomerado de organizaciones humanitarias que al final desembocó en una menor actividad. Y se comprobó que durante ese periodo las muertes cayeron también por ahogamiento en las rutas del Mediterráneo central. No solo las muertes, sino la actividad de todos estos, de todas estas redes criminales y de todos estos señores de la guerra. Hay en Italia una periodista con la que tengo yo una relación estrecha desde hace muchos años que se llama Francesca Totolo. Francesca Totolo lleva muchos años evidenciando eso, evidenciando cómo una merma de presencia de estas organizaciones humanitarias lleva a una merma de la actividad de estas redes criminales. Es decir, cuando no hay organizaciones humanitarias en el Mediterráneo central o cuando hay pocas organizaciones humanitarias en el Mediterráneo central, el número de embarcaciones que parten desde Libia y que parten desde Túnez cae en picado. Entonces, al final blanco y en botella, sí, son un imán, crean un factor de atracción y un efecto llamada. Sí, porque saben que no los va a recoger nadie en la frontera. Exacto. Joder. Y antes has mencionado un poco el tema de los disidentes que embarcan también en estas embarcaciones y se vienen aquí a Europa. ¿Esto entra dentro de lo que tú consideras la guerra híbrida de la que has hablado varias veces o la que se habla de Marruecos? Bueno, pero el tema de la disidencia política en lugares de origen no es sistemático tampoco. Sí que se produce en muchas ocasiones, pero más que la disidencia política es la disidencia del sistema, ¿no? Es el delincuente común, el disidente político. Pero obviamente han existido ejemplos. Muchos rifeños han utilizado las vías de la inmigración ilegal para terminar en costas de Málaga o en costas de Granada. Pero no es el grueso de la inmigración ilegal, la disidencia política. Cuestión diferente es que el motivo de la disidencia política se utilice para tú tener acceso a una petición de asilo o de protección internacional. Es que se ha pervertido el asilo y la protección internacional en España, porque no hay un cribado previo. Cualquier marroquí te puede venir, ya venga de Tetuán o venga de la cota más sur de Marruecos, que te puede contar que es disidente político, que es rifeño, que es homosexual, que eso se va a plasmar en la solicitud de asilo sin dudarlo y que va a haber una organización humanitaria que te va a asesorar legalmente para que tú puedas contar tu historia y puedas ir a esa solicitud de asilo. Una solicitud de asilo que por silencio administrativo no se va a resolver durante un corto periodo, lo cual te va a permitir que tú permanezcas aquí hasta que se resuelva. Y cuando se resuelve negativamente, ¿dónde estás? Porque claro, cuando tú dejas a ese sujeto que deambule por todo el territorio nacional, muchas de estas solicitudes se resuelven negativamente, pero luego el sujeto ¿dónde está? Pero bueno, a lo que es tu pregunta, ¿la disidencia política existe en la inmigración, dentro de la inmigración ilegal? Existe, pero yo creo que al final de toda la inmigración pues puede significar como mucho un 10%. Vale. ¿Y hay algún interés político en que vengan ciertos grupos étnicos o políticos aquí a la península? A ver, ya no tanto como eso, como la utilización de según qué grupos de población como arma arrojadiza, ¿no?, para ejercer una presión diplomática en cuanto a relaciones exteriores con España. Yo llevo mucho tiempo diciéndolo,
de Marruecos. Marruecos se sirve de la inmigración ilegal como arma de presión política, donde el arma es la inmigración y los inmigrantes son la munición. Y lleva haciéndolo muchos años y pruebas evidentes de ello hay. Y a mí no me puede decir ningún político marroquí, como ha ocurrido recientemente, que Marruecos no utiliza la inmigración para presionar políticamente a España. No me lo puedo decir, porque tenemos episodios como el de Ceuta en el año 2021, donde Marruecos arrojó a más de 10.000 inmigrantes a las fronteras ceutíes, que consiguieron penetrar en España. Arrojó más, consiguieron penetrar más de 10.000. O episodios como el de Melilla, en el año 2022, que muchos dirán, bueno, pero Marruecos ejerció... No, vamos a ver. Si en el monte Gurugú, que está en Marruecos, se concentran más de 5.000 subsaharianos con intenciones de asaltar las vallas fronterizas de Melilla, a mí no me vengas tú a decir que tú, Marruecos, que te vendes como el mejor en servicios policiales y de control de territorio en cuanto a inteligencia, no eres capaz de controlar, de saber que en el monte Gurugú se han concentrado 5.000 subsaharianos con ansias de llegar a la valla de Melilla. ¿A quién pretendes engañar? Marruecos tolera que esos grupos estén de alguna forma flotantes en torno a Melilla, en torno a Ceuta, porque les son útiles para presionar a España. Si Marruecos de verdad nos ayudase de alguna forma a controlar la inmigración ilegal, no se hubiesen acumulado allí. Para que se acumulen en Gurugú más de 5.000 subsaharianos hace falta mucho tiempo, porque yo ya empecé a verlo en septiembre del año 2021. En septiembre del año 2021, a través de un seguimiento de esos grupos de traficantes en redes sociales, yo ya voy viendo cómo mucha inmigración subsahariana se está desplazando hacia el monte Gurugú. En el año 2021, septiembre. El primer asalto tiene lugar en marzo, 6 meses después. Es decir, que las personas no aparecen, no son teletransportadas al monte Gurugú, que aquello requiere de un tiempo. Y si tú has permitido eso, tú me vas a venir a mí a decir que colaboras y que haces todo lo posible para detener la inmigración ilegal que llega a España. ¿A quién pretendes engañar? Sí. O sea, ¿tú crees que, o sea, cuál es el objetivo último de Marruecos al dejar pasar a toda esta gente? Bueno, al final Marruecos tiene un régimen que tiene un carácter expansionista. Vale. ¿No? Y el fin de Marruecos es materializar ese expansionismo. Ya lo está materializando en lo práctico en el Sáhara. Ya ha ocupado el Sáhara. Sí. Ya demográficamente está consolidando un peso de población sobre ciudades autónomas como Ceuta y Melilla desde hace muchos años. Cuando tú dibujas un plan de estas características, lo último que tienes es prisa. Es algo que poco a poco, porque ¿cuánto tiempo lleva Marruecos extendiéndose por el Sáhara? Lleva ya muchos años. Muchos años. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva la población de origen marroquí creciendo notoriamente sobre Ceuta y Melilla? Muchos años. Muchos años. Entonces ellos no tienen prisa. Y yo creo que el fin último de un país como Marruecos es ejecutar ese expansionismo. Es lograr el Sáhara, lograr Ceuta, lograr Melilla y veremos si en un futuro lograr Fuerteventura, Lanzarote, que están siendo fuertemente presionadas por inmigración que proviene al completo de costas marroquíes. Ellos juegan con que no existe un conocimiento, no existe un análisis, el Ministerio del Interior español no proporciona datos de origen, de nacionalidades, de edades, de demográficos, cuántos hombres, mujeres, no facilita nada, solo facilita unidades. Han entrado 10.000, han entrado 5.000, han entrado... Pero ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué edad tienen? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son niños? ¿De dónde han partido? Nada de eso cuenta el Ministerio del Interior. Pero el Ministerio del Interior no nos cuenta nada de eso porque no tenga información. Información tiene. Porque yo tengo interlocución directa con agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con agentes de la Guardia Civil desplegados en zonas de origen,
Y yo todos esos datos los veo. Sí, Y si yo los tengo y si los vuelcan en análisis internos, esos análisis internos, esos terminan en el Ministerio del Interior, esos análisis internos no se los quedan los agentes. sí. Esos análisis internos se cuecen para que lleguen a la Secretaría de Estado de Interior, al Ministerio del Interior, para que tenga constancia de ese tipo de evoluciones. Sí, claro. Pero a nosotros no nos traslada nada. Y al final estos Entonces, datos... claro, vivimos engañados. Entonces el gobierno puede decirnos, hay una realidad en Mauritania que es la que está de alguna forma castigando a las Islas Canarias. No, no hay una realidad en Mauritania. Hay una realidad en muchos lugares, no solo en Mauritania. Que tú hayas hecho migas con el mandatario de Mauritania, que os llevéis bien y que funcionéis para según qué pretensiones políticas que ya veremos a futuro, pues bueno, eso es otra cosa. Sí. No, y Pero al el final- problema no emerge únicamente en un país, el problema emerge en muchos países. Sí. Y el problema parte de un país concreto porque se le está permitiendo y porque no se está señalando a ese país concreto. Y Marruecos juega un papel predominante en todos esos flujos migratorios, no solo que llegan a territorio peninsular, sino que también llegan a Canarias. Lo que pasa que es lo que digo, no tenemos acceso a esa información. Y los datos pueden ser maquillados, porque al final, si tú te pones a mirar las violaciones que están ocurriendo ahora y ves españoles contra extranjeros, muchos de esos españoles pueden ser nacionalizados, pero que vienen de origen de otros sitios. Entonces los datos al final, Claro, el manejo de los datos puede ser un poco arbitrario dependiendo de quién esté en el poder, ¿no? claro, tú imagínate lo que te he dicho antes, que haya ciertas estadísticas que no logren salir de ciertas realidades y de ciertos barrios y comunidades, y ahora súmale también ese factor, súmale nacionalizados. Entonces mezcla nacionalizados y casos sobre los que se va a pasar una cortina y que nunca van a salir de un núcleo concreto. Es que con todas esas tretas, Sí, al final no vamos a ser conscientes estadísticamente, pero afortunadamente están pasando cosas que son inevitables. Por mucho que tú maquilles la estadística, hay personas que ya lo están viviendo. Y a mí no me vengas a decir que la criminalidad está bajando en Torre Pacheco relacionada con la inmigración, pues mira cómo están los vecinos. O mira las declaraciones que ha recogido, por ejemplo, Caque Minuesa, sí, sí. que se ha preocupado a preguntarle a todos los vecinos, no a vecinos concretos que te van a dar el relato que te sirva a ti para Telecinco o para Antena 3. No. Pregúntale a todos. Y a mí ponme lo que dicen todos. Sí. Porque de 10, 8 no están conformes con esto. Sí. El otro día escuchaba algo muy, muy interesante acerca de los nacionalizados y es, para mí todas estas olas, y esto es opinión personal, estas olas de delincuencia al final simplemente es el pretexto, es como la fase previa a lo que puede pasar dentro de 20, 30 años, que es, y hablabas un poco ahora tú de los nacionalizados, o sea, estos nacionalizados al final empezarán a formar parte de nuestra vida diaria y se integrarán de mejor o de menor o de peor forma, incluso en las fuerzas de seguridad del Estado. Llámalo Guardia Civil, Policía, Ejército. ¿Qué pasaría si dentro de 20-30 años las relaciones con Marruecos o con incluso otros países dentro de esta órbita islámica se tuercen y entramos en una especie de conflicto? O sea, ¿estas personas de verdad van a defender los intereses de la nación española o del pueblo español por encima de su religión, o no lo van a hacer? Porque esto me parece que es el tema más interesante. Mira, algunos no lo van a hacer de forma muy directa, no lo van a hacer, y otros van a desaparecer, los más cobardes, pero en definitiva no lo van a hacer, y otros directamente van a confrontar. ¿Y Vale. por qué estoy tan seguro de esas 3 pautas? Porque eso es lo que se está dando en países como Reino Unido o en países como Francia, donde tú en un aeropuerto como París, y esto te lo cuento así porque tengo conocimiento pleno de ello, tú ves una persona con un burka que te parece un hombre, vas a quejarte a alguien de seguridad y te encuentras con un señor con barba y con ciertos rasgos árabes
que obviamente no es francés. Y esa persona de seguridad te dice que no estigmatices a una persona porque lleva un burka. Y que tú a esa persona le dices que quieres hablar con un superior y el superior que te llega tiene más barba que el subordinado y te dice lo mismo. Y te dice, no señales a esa persona porque lleva una vestimenta que a ti no te parece bien. No seas racista y no seas xenófobo, ¿no? Y ya según vas escalando en esa, ¿no? en esa cúpula de control de la seguridad aeroportuaria, pues te vas encontrando pues, con perfiles similares y los argumentos que van a grimir sobre ti van a ser cada vez más duros y al final vas a terminar tú detenido y esa persona va a seguir su camino. Entonces, lo que vamos a ver va a revestirse de ese relato que te estoy introduciendo. Esos son los que van a confrontar contigo directamente porque tú de alguna forma no estás conforme con ello, porque obviamente tus valores no casan con ello, ya no solo con que exista un hábito para una mujer, sino porque hay unos valores detrás de ese hábito y puede haber incluso una opresión sobre esa mujer. Pero luego va a haber algunos que se van a hacer el tonto. Esos serán los que no quieren confrontar, pero tampoco te van a ayudar a superar ese problema. Y luego cuando escale todo a mayores, ¿no? y tenga lugar una serie de hechos similares reiteradamente en el tiempo, habrá quien se retire para no llegar a esa confrontación, que también es una actitud indolente que va a fomentar que se ponga por encima de la cultura occidental todos esos valores. Entonces, soñar con el guardia civil camerunés que nos va a salvar, que todos esos ejemplos bonitos que nos cuenta la televisión, eso es utópico. Y solo hay que ir a realidades como las que te he relatado o solo hay que ir a barrios británicos donde hay policía británica de un origen concreto que cuando tú vas a tratar de denunciar a una comunidad concreta, esa denuncia va a ser archivada o va a desaparecer. Sí. Entonces ya cuando ocurra ese escenario que me has introducido tú en tu pregunta, cuando lleguen al municipalismo, cuando lleguen a comunidades autónomas, cuando lleguen al Congreso de los Diputados, cuando lleguen a formar parte incluso de comunidades sociales de gran peso, ahí ya, amigo, olvídate porque ya lo han conseguido. Una cosa es el peso demográfico, pero ya otra cosa diferente es el control político y social. Ahí, como consigan entrar ahí, perdemos. Afortunadamente en España falta mucho para llegar a ese punto. Entonces, la vertiente criminal, delincuencial, es preocupante, sin lugar a dudas, muy preocupante, porque detona en muertes, en agresiones sexuales, en robos con violencia, en muchos hechos desagradables. Pero luego está esa otra vertiente que es más peligrosa aún que la primera, aunque nos pueda parecer que no. Porque al menos ahora podemos decir, me ha agredido sexualmente, pero cuando el agente de policía que haya en tu comunidad o los agentes de policía que hayan en tu comunidad compartan origen con ese agresor, las cosas se van a volver mucho más complicadas. Cuando ese político que puede legislar para cambiar esa vertiente criminal comparta origen con esos criminales, el paradigma cambia mucho. Y es lo que se está viviendo en muchos países como Reino Unido. Has mencionado Suecia, Reino Unido, Francia. O sea, ¿por qué están pasando las cosas allí? Y nosotros que lo estamos viendo desde aquí no hay ningún tipo de reacción, la gente no quiere hablar de esto. O sea, ¿tú crees que esos países ya han entrado en una etapa de no retorno? Esos países están al 90% de consolidar el punto de no retorno. Al 90 y pico, yo a Reino Unido lo veo perdido.
tengo comunicación directa con un analista político británico que se llama Steve Laws, y Steve Laws lo comparte conmigo, aunque lucha titánicamente, como yo, por evidenciar todo lo que está sucediendo. Pero él me lo ha dicho muchas veces me dice: Rubén, aprieta tú un poco más que yo, porque es que yo no tengo nada que hacer. Tú al menos tienes algo que hacer. Entonces, esos países, a mí se me antoja complicado revertir la situación en esos países que hemos mencionado. ¿Tú crees que importamos mundos fallidos? Sí, totalmente. ¿Qué es Marruecos? Un estado fallido. Es que dentro del panorama del Magreb, ¿qué país hay, ¿no?, que tenga una trayectoria o que tenga un sistema político que no dibuje esa rotura, ¿no? Dime cuál. Porque a mí se me vienen pocos a la cabeza, muy, muy pocos. A mí ninguno. Es que, bueno, habrá algunos que estén caminando hacia cierta estabilidad, como Nigeria, pero aún así Nigeria tiene a Boko Haram, tiene muchos riesgos, muchos flecos de seguridad dentro del país, Senegal, pero aún así siempre encuentran un momento en el que caen en las revueltas sociales, en la guerra en las calles, en las múltiples detenciones, en el resurgir de un dictador. Entonces, si nosotros estamos importando esa población con ese carácter, con esos valores tan opuestos a los nuestros, ¿qué queremos que haya en nuestras calles? Sí, sí. Además, que es que no somos conscientes de que en muchos países de origen de esa inmigración, por no decir la inmensa, el Islam lo es todo. El Islam es modo de vida, el Islam es política, el Islam es economía, el Islam es la policía, el Islam controla medios, controla familias, controla la educación. Sí, ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Eso no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. Entonces, ¿qué queremos? Sí, sí. Sí, no hay una división del sistema, de los poderes, por ejemplo. No hay una división entre Estado y religión. No, en absoluto. Antes has mencionado un poco Frontex y lo mencionas bastante en tus ponencias y demás. O sea, ¿qué es Frontex así resumidamente? ¿Cómo funciona? Y luego, ¿por qué hay un conflicto entre el Ministerio de Interior y Frontex? O sea, ¿cuál es la relación que tiene Grande Marlaska, por ejemplo, con Frontex? A ver, Frontex es la agencia, de alguna forma, bueno, y así se define Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras. Es una policía fronteriza europea que se nutre de muchos cuerpos policiales europeos. En Frontex hay Policía Nacional, en Frontex hay militares españoles, igual que hay policía del Estado italiana, igual que hay Policía Federal Alemana. Es un cuerpo policial que se nutre de diferentes cuerpos policiales en Europa y que su fin es el control de fronteras europeas. Pero claro, es como la Policía Nacional aquí en España. Está la Policía Nacional y están los agentes de la Policía Nacional. En Frontex está Frontex y están los agentes de Frontex. Los agentes de Frontex documentan cada día el comportamiento criminal de muchos traficantes, comparten información sobre pasos fronterizos, sobre canales de comunicación, sobre nacionalidades, pautas y demás. Todo eso va a Varsovia, que es donde está la central, pero claro, luego, ¿qué pasa con esa información? Porque no vemos que ciertas rutas de la inmigración desciendan en cuanto a número de interceptados, sino que todo siempre como que se mantiene. Ya Legheri, antiguo director de Frontex, abandonó Frontex diciendo que Frontex se había convertido en una agencia pro derechos humanos y no en una agencia de control de fronteras, que ahora está en las filas de Marine Le Pen, Legheri. Entonces, ¿qué es ahora Frontex? Pues Frontex es eso, Frontex un cuerpo donde hay una cúpula política y donde hay unos agentes que hacen una gran labor, un gran trabajo y con los que mantengo yo
una interlocución fluida y es lo que me permite tener muchos datos de Frontex. Pero es igual la policía. Aquí en la Policía Nacional tenemos agentes en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que son unos titanes. Son unos titanes que tienen una capacidad de obtener información acerca de todo lo que ocurre en nuestras fronteras totalmente envidiable. Yo he colaborado con algunos de ellos, pero claro, luego esa información llega a la central operativa, llega al Ministerio de Interior y ¿qué pasa? A mí, yo se lo dije la semana pasada a uno que estaba en primera fila. Digo, con todo lo que me estás diciendo a mí me estalla la cabeza. Digo, yo no sé cómo puedes trabajar. Es que no entiendo cómo puedes trabajar, porque estás trabajando para revertir cada día esto y ese sistema policial controlado por una cúpula política unida a ese ministerio, a ese ministro del Interior, no te permite ejecutar según qué estrategias que tú sabes que pueden funcionar. Es que eso es frustrante. Y yo creo que esa frustración es la que les lleva a muchos de estos agentes de Frontex y de la Policía Nacional a comunicarse conmigo. A decir, mira, yo no puedo hacer nada, pero al menos que se sepa que esto está ocurriendo. Al menos que se sepa, como ha publicado esta semana en Gaceta, al menos que se sepa que delincuentes multireincidentes con delitos graves han sido expulsados del país y a través de la inmigración ilegal han vuelto a entrar, aun teniendo prohibición de entrada, y se les ha permitido solicitar asilo. Es que es muy grave, ¿eh? Un tío que haya cometido un delito como la tentativa de homicidio o una agresión sexual, que nadie me puede decir que es mentira porque tengo los expedientes policiales, que haya sido expulsado, que tenga una prohibición de entrada y que entre ilegalmente en territorio español, que alegue cualquier tipo de motivos que le compra al sistema, sí, y que puedan solicitar asilo y terminen otra vez en territorio peninsular, es que eso clama al cielo. Entonces lo que le digo yo a estos agentes, digo, es que no sé cómo no os volvéis locos. Y muchos de ellos imagino que no se vuelven locos por eso, porque al final, de alguna forma, la información sale, ¿no? Y es un desahogo. Yo estoy haciendo esto, no está sirviendo para nada, pero ya se sabe, ¿no? Ya se conoce. Y algunas de estas medidas que te comentan los agentes de Frontex, ¿cuál sería? Porque se habla mucho de los centros de clasificación, ¿no? Que se deberían estar en otros puertos que no fueran los españoles, de forma que todas estas lanchas, estas pateras que se interceptan en alta mar, por ejemplo, se reubiquen de nuevo en estos centros de clasificación y allí se les haga un escaneo completo de quiénes son estas personas, de dónde vienen, motivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú crees esta es una de las propuestas que te comentan a ti los agentes de Frontex? ¿O? Eso funciona. Es que al final ese tipo de medidas la hemos tenido aquí en España, no con centros fuera del continente, pero sí con centros de internamiento para extranjeros, donde antes iba a parar esa inmigración ilegal. Y como esa inmigración ilegal iba a parar a centros de internamiento para extranjeros, donde permanecían hasta que se resolvía sus expedientes, y si se resolvían de forma desfavorable eran deportados, pues sí, como que todo funcionaba. Porque la mayor parte de los que ingresan ilegalmente en territorio español ni tienen derecho a protección internacional ni asilo. Entonces, si en lugar de ser tutelados por organizaciones humanitarias en hoteles o en centros habilitados, estuviesen en CIES controlados por la Policía Nacional y como lo contempla nuestras normas de extranjería, el paradigma cambiaría. Y por parte de Frontex, obviamente, claro que abogan por esta fórmula, porque esta fórmula crea una frontera. Hablando antes de fronteras que no son físicas. Otra frontera no física que logra disuadir la entrada de inmigrantes ilegales. Si tú sabes que si entras en territorio español ilegalmente, en 2 meses, si no tienes derecho a protección internacional o asilo, que es lo que ocurre en la mayor parte de las ocasiones, vas a estar de vuelta a tu casa, van a venir sus vecinos, van a venir sus amigos, no tiene sentido, van a dejar de venir. Entonces son fórmulas que obviamente funcionan y que ellos me comparten una experiencia positiva en cuanto a la aplicación de todas este tipo de medidas. Medidas que, insisto, que en España el asunto de los centros de internamiento para extranjeros está recogido por norma, está en nuestras normas de extranjería.
Y esto se relaciona un poco con el tema de ese concepto que se baraja un poco de los puertos seguros, porque esto es algo que sale normalmente, lo de, no, el puerto seguro es el puerto más cercano seguro creo que se utiliza, y Sí. siempre se les trae a España. O sea, jurídicamente, o sea, cuál es este concepto, cómo lo barajas tú? Bueno, es que hay unas organizaciones humanitarias que son unos grandes lobbies de presión que son los que de alguna forma demarcan qué es seguro, qué no es seguro, dónde están bien y dónde no están bien. A ver, es que al final el puerto seguro, el puerto seguro es un puerto donde tú puedas recibir asistencia médica, asistencia legal y donde de alguna forma pues no sufras consecuencias negativas después de ser desembarcado. Para mí puerto seguro es Dakhla. Para mí puerto seguro, de hecho Christopher Nolan está grabando una película ahora mismo en Dakhla. Dakhla es un lugar turístico para muchos aficionados al surf. Cabo Bojador para mí también es un lugar seguro. Tantán y Tarfaya, pues para mí también son lugares seguros. Pero claro, te dicen las organizaciones humanitarias, huyen de la represión del régimen alawí, llevarlos otra vez allí no es seguro. Bueno, es que si tú el concepto de seguridad lo dibujas así, Sí. pues apaga y vámonos. La culpa la tiene el país de destino de esa inmigración ilegal que no es capaz de decir, no, no, es que ya me digas tú siendo Cruz Roja o siendo Caminando Fronteras que Tarfaya no es seguro, que en Tarfaya hay hospital, que en Tarfaya está Cruz Roja, que en Tarfaya hay abogados, que Tarfaya es un puerto incluso con el que quería conectar Lanzarote en años atrás. Entonces no me vengas tú a decir ahora que es lo seguro y que no es lo seguro. Pero claro, cuando permitimos que todos los argumentos de estas organizaciones humanitarias pesen por encima del sentido común, ya, Claro. ¿qué haces? ¿Hay organizaciones buenas y organizaciones malas dentro de la inmigración ilegal? Organizaciones humanitarias, dices. Sí. Bueno, al final la inmensa mayoría están jugando un papel favorecedor para esas redes criminales. Organizaciones buenas. A ver, yo lo único que puedo poner en valor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR, que al menos hace una labor documental que nos sirve a muchos analistas, porque ya que el Ministerio del Interior no me da datos demográficos y de nacionalidades, al menos ACNUR los proporciona. Vale. Esté formando de alguna forma también parte del pastel en zona libia por la atención que presta, por los argumentos que vierte, muy similares a los de la política de izquierda y de otras organizaciones humanitarias que abogan por que esto siga ocurriendo, ¿no? Pero al menos pues, es una organización humanitaria que lleva a cabo una labor documental que para personas como yo que tratamos de analizar el problema de raíz es importante. Es importante saber, por ejemplo, que el año pasado ingresaron en territorio español 49 somalíes y que este año ya vamos por casi 800. Y eso lo sé yo porque ACNUR me lo está diciendo, porque el Ministerio de Interior no me lo va a decir. Sí. Y eso revela que el aumento de somalíes que se refugian en esas vías de la inmigración ilegal ha aumentado casi un 1500% en un año y que es síntoma de que las rutas de la inmigración ilegal están cambiando a raíz de los controles que se están imponiendo en Italia. Y si hablamos un poco en España de lo que está pasando, actualidad política, y ves, por un lado, Cataluña va a manejar sus propios presupuestos. Por otro, tienes casi medio millón de españoles jóvenes saliendo. O sea, ¿cuál es el mensaje que estamos mandando? Por un lado, va a haber menos recursos para el resto de España, sobre todo en zonas calientes como Andalucía, ¿vale? Y por otro lado, el futuro de los españoles no está en España, está en otro sitio. Mientras, seguimos importando otro tipo de capital humano, en este caso. O sea, ¿cuál es un poco tu perspectiva en cuanto a estos dos temas que te acabo de lanzar? Hombre, yo creo que ahora están emergiendo unas generaciones que están confrontando un poco con esta deriva Vale. relacionada con la inmigración. Al menos yo lo palpo. Yo cuando hago una ponencia, una conferencia o en redes sociales, veo que me saluda gente joven y eso hace unos años no me pasaba. Entonces yo creo que tenemos ahí una generación que va a evitar de alguna forma por imposición, por rebeldía, que se produzca
esto que está teniendo lugar en estos últimos años, ¿no? De que muchos jóvenes decidan realizarse fuera pues porque aquí no encuentran fórmulas, ni se encuentran cómodos, ni nada que se le parezca. Yo creo que ha emergido ahí de alguna forma un patriotismo juvenil en esta última generación que tenemos ahora en universidades y en institutos, que va a cambiar, ¿no? Que va a cambiar el paradigma. Lo vemos también cuando el CIS de alguna forma nos muestra datos sociológicos en cuanto a el votante de Vox en franja de edades o por otras opciones más conservadoras, y vemos que hay ahí un núcleo juvenil que opta por votar a esas formaciones políticas y ya no van a votar a Podemos ni a Sumar. Entonces yo creo que eso es esperanzador y que dentro del panorama que tú me has dibujado en tu pregunta, yo creo que hay un choque, ¿no? a tiempo, algo que va a cambiar y que va a revertir todo eso. Yo tengo esa esperanza. Veremos a ver qué ocurre. Sí. Y claro, tú con todo este discurso, tus ponencias, tu trabajo, claro, tú atraes también a la gente que un poco te tiene ganas. O sea, te llamarán islamófobo, racista, te llamarán de todo. De todas estas personas que sé que te acosan por las redes sociales, o sea, ¿cuál dirías que es un poco, cómo se diferencia? O sea, ¿cuál es el grupo mayoritario? ¿Son españoles? ¿Son gente de fuera? ¿Son rango de edades? O sea, más o menos, ¿quiénes las personas que acosan a perfiles como el tuyo, por ejemplo, en redes sociales? El grupo mayoritario son personas de izquierda. Vale. Y con un gran peso de españolidad. Son el grueso. Sí que es cierto que desde que llevo apuntando hacia Marruecos como causante de muchos de los problemas relacionados con la inmigración ilegal, sí que es cierto que hay mucho marroquí que está emergiendo y bueno, al final las amenazas de muerte denunciadas tienen ese origen. Las últimas amenazas que denuncié hace unos días tienen ese origen concreto, pero que también hay mucho español de izquierda que es soberanamente imbécil, con perdón de la expresión, que participa de esa cacería y de ese acoso indiscriminado. En las últimas denuncias que he interpuesto hay 50-50, hay marroquíes y hay personas de izquierda, porque sus perfiles lo ponen de manifiesto, pues que algún día, digo yo, que se darán cuenta de lo que está sucediendo. Al principio también estaba todo muy relacionado con las organizaciones humanitarias, porque yo empecé mi carrera de alguna forma revelando el comportamiento que todas estas organizaciones humanitarias tenían en el Mediterráneo central allá por el año 17, 18, poco más atrás también, ¿no? Eso obviamente cabreaba y sigue cabreando a muchos líderes de estas organizaciones humanitarias. De hecho, tengo un gran amigo que se llama Oscar Camps, que ha arremetido contra mí en varias ocasiones y que se ha sentido incómodo con investigaciones mías propias que han revelado que están formando parte de todo ese conglomerado de redes criminales, facilitando que sus embarcaciones lleguen a Europa ilegalmente. Bueno, al final es un poco su estilo de negocio, ¿no? Sí, es su modelo de negocio. Es el modelo de negocio. Su modelo de negocio es ese. Y ahora también en estos últimos días pues ha salido por ahí un alto cargo político marroquí que también se ha sumado un poco a la fiesta. De momento vertiendo falacias y confrontando. Aunque él trate de decir públicamente que quiere promover el diálogo, ese es el romanticismo del régimen alawí para no reconocer que está jodiendo, ¿no? Porque el mensaje de ese alto cargo político marroquí está lleno de falacias. Comparte una entrevista mía donde yo digo que debemos de triangular otras relaciones geopolíticas en el Magreb, y me dedica un post lleno de afirmaciones que no son mías. Con todas estas amenazas que recibes, ¿qué es un poco lo que te motiva cuando te levantas por la mañana a seguir con esta
con este trabajo que haces? Pues porque yo no quiero esto para mi país. Al final volvemos al inicio, es un sentido patriótico. Yo no quiero esto para mi país. Yo soy una persona que aspira a consolidar una familia en España y que yo no quiero que mis hijos pues, salgan a la calle o hijas y tengan problemas de estas características. Yo no quiero que cuando yo tenga una edad avanzada me llegue uno de estos sujetos y me pegue un palo para robarme. Es que ni quiero que me pase a mí, ni quiero que le pase a mi vecina, ni quiero que te pase a ti, ni quiero que le pase a tu familia. Yo quiero que España vuelva a ser un país donde tú puedas abrir la puerta de tu casa o donde si se te olvidan las llaves puestas en el coche, ese coche no termine en algún país del Magreb con el bastidor cambiado. Yo quiero eso y me tengo que ir yo de aquí porque mi país se esté convirtiendo en eso. No, me voy a quedar aquí y mientras tenga fuerzas y coraje voy a seguir confrontando con esta deriva que está llevando España. Antes hablabas de los jóvenes, pero también hay mucha gente en el otro, en una, creo que en una trinchera, que con unas posiciones muy fijas que no quieren ver el problema. O sea, ¿cómo podemos convencerles, no a través de la vehemencia, que yo creo que es el principal problema que tenemos en este país, que es un poco intentar convencer con estos argumentos a través de levantar la voz y todo esto? Simplemente, o sea, ¿cómo lo harías para convencer a todas estas personas que de alguna forma igual no son un poco más progresistas, o más izquierdas, o más... no sé cómo ponerlo, pero gente que opina diferente, para que de alguna forma digan, mira, es que no te estoy engañando, estos son los datos, o sea, ¿cómo lo hacemos? Tenemos, desgraciadamente, ejemplos en España, casi cada día, pero tenemos ejemplos en Europa, ejemplos que al final emergen de un mismo patrón. Es que no tiene nada que ver la delincuencia en el Raval o en las Ramblas de Barcelona con la inmigración ilegal. Bueno, mira esta noticia del Nacional, mira esta noticia del Periódic, mira esta noticia. Es que ya, afortunadamente, hay medios que no pueden escurrir tanto el bulto. Ya hemos visto cómo hacia Torre Pacheco han señalado casi todo el mainstream. Y nos lo han contado de la forma que han querido. Pero esa persona que está sentada en su casa, que está viendo a esos marroquíes o magrebíes, porque pueden ser argelinos, con pasamontañas, ataviados con palos, lanzándole piedra a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, ese señor con el ojo como lo tenía, ya me puedes contar tú las cosas como quieras, que lo que yo estoy viendo no tiene nada que ver con lo que tú me estás contando. Entonces yo creo que al final la concienciación pasa por ahí, por que los hechos te golpeen, aun cocinados, ¿no? Y que tú no haya forma de que puedas decir que no está relacionada una cosa con la otra. Luego nosotros tenemos obviamente mucho que hacer como ciudadanos, ¿no? Como familiares de ese cuñado que no. Mira esto, mira lo que ocurrió en Francia ayer, mira lo que ocurrió ayer en Reino Unido, mira lo que está pasando en Suecia. Sí. Es que el paradigma en todos esos países, ahí no cabe relato. Es que lo que ocurre, lo que está pasando, lo que está pasando. Los artefactos explosivos que se están detonando en calles suecas, ¿por quién están siendo detonados? Los detenidos no tienen ojos azules ni son rubios. Tienen barba y tienen una tez, un color de piel muy concreto. Sí. Es que aquí no cabe ningún tipo de argumento ya. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Pues ahora también está ocurriendo que cuando antes veíamos imágenes de detenidos sin ningún tipo de problema, ni censura, ni ocultación, ahora de repente hay una censura total sobre el sujeto autor de cierto tipo de actos
delictivos. Sí. Tú te vas a buscadores y tú pones detenido un individuo de nacionalidad española y te van a salir un montón de noticias. Tú pones detenido un individuo de nacionalidad marroquí y los resultados en búsqueda van a ser mucho menores. Sí. ¿Por qué ocurre eso? ¿No? ¿Por qué se recurre tanto a todo ese tipo de eufemismos? Todo esto es lo que hay que sembrar en la conciencia de todos esos que de alguna forma dicen no, esto no está pasando. ¿Por qué si este sujeto de un origen concreto ha cometido este delito y me lo cuenta el informativo de Mediodía de Antena 3, ¿por qué no me está revelando la identidad si hay otro medio que sí lo ha hecho? Nos están ocultando un problema. Y nos están ocultando un problema porque estamos ante un grave problema. Y por eso nos lo están ocultando. Y porque saben que la reacción de la sociedad española puede llegar a ser muy determinante cuando toda la sociedad o gran parte de la sociedad se dé cuenta de la existencia de ese problema. Sí, sí, para mí lo hablamos antes fuera de cámara, es un poco el omitir el origen de todas estas personas, porque para personas que vivimos fuera del país y alguien la prepara en Reino Unido, por ejemplo, y es de nacionalidad española, a mí me da igual que sea española, yo quiero que digas que es español, es que no, para mí no es un problema. Yo espero que con esta charla y con las que vengan se rompa un poco el tabú de la inmigración, porque los tres principales problemas, a mi parecer, donde se divide más a la sociedad son, en primer lugar, la inmigración, feminismo y cambio climático. Yo creo que si empezamos a atacar estos tres tabús o estos tres dilemas o debates que al final dividen a las personas, seremos una sociedad más libre, no me cabe duda. Para acabar un poco la charla, había preparado unas preguntas relámpago, ¿vale? Que básicamente consisten, yo te doy una pregunta y que sea más o menos una explicación rápida, un sí, un no, un nombre, etcétera, ¿vale? ¿Qué piensas cuando ves el cartel de Welcome Refugees? A mí se me viene la palabra hipocresía de golpe, ¿no? Conociendo como conozco yo a España. ¿El modelo migratorio de Australia o el de Estados Unidos? El de Italia en la época de Matteo Salvini. Vale. ¿La ONU o Frontex para vigilar el Mediterráneo? A Frontex. Define con una palabra los siguientes personajes. Pedro Sánchez. Traidor. Santiago Abascal. Patriota. Samuel Vázquez. Es un titán. Grande Marlaska. Un cobarde. Ursula von der Leyen. Una hipócrita. Matteo Salvini. Un patriota. Y Donald Trump. ¿Cómo definiríamos a Donald Trump? Tiene valor para hacer lo que hace. ¿Cómo ves a España en 2050? Espero ver algo totalmente diferente a lo que estamos asistiendo. Espero. Soy una persona optimista. ¿Hay financiación ilícita de las mezquitas en España? Sí. ¿Cuál es el riesgo real de un atentado terrorista en España a día de hoy? Un 80% de posibilidades. ¿Volverías a las Fuerzas Armadas si mañana te lo pidieran? Sí. ¿Te has visto amenazado por miembros del gobierno o sus entornos directamente? No. ¿El PSOE quiere integración o votos? Votos. ¿Qué harías como ministro de Exteriores en tus primeros 100 días? Viajar por los países de origen de esa inmigración para tratar de cambiar esto en origen, que es de donde emerge el problema. Pues ya hemos acabado el podcast de hoy. Yo la verdad es que te voy a hacer la última pregunta antes de dar por finalizado el podcast, que siempre acabo las charlas con esta pregunta, que es
Si pudieras contarme algo que quizás no le hayas contado a nadie y que simplemente por tener esta conversación conmigo, conocerme y demás, te sientas con la confianza de hacerlo, ¿qué me dirías? Bueno, pues te confieso que cada día me pesa más lo que hago. Rendirme no está dentro de mis planes, pero cada día me pesa más. Me gustaría de alguna forma que fuese más cómodo y te confieso que es pesado. Bueno, con esta reflexión vamos a acabar el podcast de hoy. La verdad es que te agradezco un montón que hayas pasado por aquí, por mi tierra, tu tiempo, todo lo que he aprendido, lo que me has demostrado en esta charla. También la oportunidad de que las redes sociales nos hayan hecho que nos conozcamos en persona. Así que nada, te agradezco por tu tiempo y por tu presencia y espero que vaya todo bien y que sigas en esta lucha. Nada, un placer. Gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.